Las hemos visto, acompañadas de gatos negros y escobas. Como mujeres que participan en aquelarres para adorar al diablo o como inocentes seducidas por el mundo infernal. Sabemos que son personajes imaginarios que solo las encontramos en los cuentos, las novelas o las películas. Pero, ¿qué pasaría si no fuese así? ¿Qué pasaría si son reales, si se encuentran más cerca de lo que nos imaginamos? Así comienza Brujas. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mami! ¡Papá! Si te está gustando el contenido que hacemos, no olvides regalarnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal, como El Machote Viral, donde estaremos subiendo cada contenido con mucho cariño y respondiendo cada comentario. Observamos a un pequeño niño con profunda tristeza y melancolía mirar por la ventana de un coche, a lo que parece ser la caída de nieve. Entonces nos damos cuenta que había sufrido una tragedia la cual causa la pérdida de sus padres, quedando con su única pariente. Alabama, en 1968, un niño se va a vivir con su abuela tras la muerte de sus padres. Poco a poco, con el apoyo de su abuela, el niño va recobrando su estado de ánimo, como también le compran un ratón, su mascota, al que llama Daisy. Sucede que, estando en el supermercado, el niño va a comprar una caja de clavos para entrenar a Daisy y construirle una casa. Misteriosamente al niño se le acerca una bruja que intenta atraerlo con un dulce de chocolate. Y a la vez, de esta se le ve salir de su brazo una serpiente, pero su abuela lo llama y la bruja desaparece. Después el niño cuenta a su abuela sobre el encuentro, por lo que ella le explica, siendo niña, su mejor amiga Alice fue víctima de una bruja, misma que su nieto vio, la cual fue subyugada por su tierna y amigable forma de ser, la cual fue condenada a pasar el resto de su vida como una gallina. La abuela dice que las brujas nunca se van, siempre están aquí. Una vez que encuentran niños, deciden sigilosamente estar con ellos, con el fin de llegar a convertirlos en indefensos animales. En efecto, la abuela abruptamente toma la decisión de quedarse en un hotel cercano con su nieto. Mientras está allí, la abuela le dice al niño cómo distinguir a una bruja de una mujer común. Las brujas reales tienen garras en lugar de uñas que esconden con guantes. Son calvas y se esconden usando pelucas que les dan erupciones. Tienen pies cuadrados y sin dedos que los esconden usando zapatos sensibles. Tienen un tinte púrpura en sus pupilas y tienen un poderoso sentido del olfato que utilizan para detectar a los niños. Al día siguiente, la abuela le dice al niño que salga a divertirse. Toma a Daisy y una cuerda para entrenar en un gran salón. Mientras camina hacia allí, se encuentra con un niño glotón pero amigable llamado Bruno Jenkins, quien es alejado por su madre. El chico entra solo en el gran salón. Mientras se prepara para entrenar a Daisy, un grupo de brujas liderado por su todopoderosa líder, la Gran Bruja, ingresan al gran salón. El niño apresuradamente se esconde debajo del escenario y observa lo terrorífico que son estas. Y ahí estaba el niño en medio de la reunión más extraña y extraordinaria que nunca nadie ha visto. Pueden retirarse los guantes. Retírense los zapatos, señoritas. Retiren las pelucas al fin. Él observa que todas son calvas. Seguidamente se observa su malévolo discurso. ¡Podridos y horribles! Estoy comiendo mi desayuno y... ¿qué es lo que veo? Viendo cientos de repulsivos mocosos jugando en la arena y hacen que pierda el apetito.
donde planea darles a los niños del mundo la poción número 86, el cual les transformará en ratones, y las brujas utilizarán dicha poción en dulcerías. Todo esto con el dinero de la gran bruja que tiene en su cuarto número 666, cuando de pronto sigilosamente con su tino y agudo olfato percibe olor al niño, empezando a rastrearlo. Ya estando segura, bota la tarima con ímpetu y descomunal fuerza. Bruno, quien interrumpe el rastreo, ya había comido una barra de chocolate mezclada con la poción. Ingresa al salón, siendo visto por todas las brujas, quienes desesperadas en la espera, y en efecto al conteo del reloj se transforma en un ratón. Ese apestoso mocoso, ese horrendo piojo, ha sido transformado. ¡Es un genio! Luego las brujas intentan aplastarlo. En pleno alboroto, Daisy rescata a Bruno, el ratón, llevándolo al respiradero y encuentra al niño, quien estaba escondido. La gran bruja descubre al niño, por lo que esto a la fuerza le arrastra. Le insertan 3 gotas de la poción, transformándole mágicamente en un ratón. Pero luego otra vez Daisy interviene y ayuda al niño ratón a huir. Durante la huida, se enteran que Daisy fue una vez una joven humana huérfana llamada Mary, que fue convertida en ratón por una bruja. Cuando regresan a la habitación del hotel donde se hospeda la abuela, y ella al asombro de verlos les escucha. Y estos les cuentan el horrendo plan de las brujas, y que la gran bruja se aloja en la habitación del hotel y están debajo de ellos. El niño, Bruno y Mary idean un plan para conseguir una botella de la poción para que la abuela pueda idear una cura para convertirlos de nuevo en pequeños. El plan de conseguir la poción tiene éxito, pero la abuela no puede crear una cura, por lo que estos deciden poner una botella de la poción en un caldo de sopa de guisantes que se les dará a las brujas durante la cena. Mientras el resto de las brujas beben la sopa, la gran bruja se encuentra con la abuela y la reconoce. En efecto, todas las brujas empiezan a convertirse en ratas, y se produce el caos.
Mientras esto sucedía, los ratones roban la llave de la habitación de la gran bruja. Después la abuela y los ratones huyen a la habitación de la gran bruja. La abuela comienza a recolectar todas las pociones para destruirlos. Pero la gran bruja encuentra a la abuela y se prepara para matarla, pero los ratones intervienen. Con actos inteligentes logran que la gran bruja trague su propia poción, transformándola en una fea rata. Luego la atrapan y evitan que se escape. Antes de salir de la habitación, la abuela saca algo de dinero del baúl de la gran bruja y libera a su gato de su jaula. Cuando cierran la puerta, el propio gato de la gran bruja la ataca y la mata. La abuela intenta devolver a Bruno y explicar la situación a sus padres, pero la madre y el padre entran en pánico y huyen. Por lo que la abuela, el niño, Mary y Bruno se van a casa junto con el baúl lleno de dinero, convirtiéndose en una gran familia. Finalmente, el niño y la abuela deciden ayudar a los niños a cazar brujas en todo el mundo utilizando el mismo dinero con el que las brujas habrían destruido a los niños. Así termina Brujas. No olvides regalarnos un gran me gusta y seguirnos en nuestras diferentes plataformas de YouTube, TikTok y Facebook como El Machote Viral. Además, comenta el nombre y el lugar de donde nos estás viendo para saludarte en el próximo video. Muchas gracias.